Tema para el día de hoy, fracciones. ¿Listo? Una fracción es un número. Una fracción es un número. Una fracción es un número que representa una o varias partes. Una o varias partes que se toman de una unidad o de un conjunto dividido en partes iguales. O de un conjunto dividido en partes iguales. ¿Listo? Vamos hasta ahí entonces, mis amores. Pues en este caso tenemos la unidad. Hasta este punto no la hemos fraccionado para nada. La unidad sigue completa, intacta. Entonces vamos a fraccionarla en dos partes, es decir, la dividimos en dos. Por la mitad, amores. Recuerden que siempre tiene que ser del mismo tamaño, porque como al igual que la división, como ustedes me lo decían, en un fraccionario también que debe quedar repartido en partes exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, cada uno, por favor, toma su unidad y la doblamos a la mitad. Listo. Aquí ya tendríamos una unidad fraccionada en dos, ¿cierto? Entonces, de una estamos sacando dos partes exactamente iguales. Listo. Como ya la tenemos doblada aquí como en forma de libro, ahora volvemos y la doblamos a la mitad que quede exactamente igual. Volvemos y unimos y hacemos nuevamente. Ustedes en casita también, por favor, toman una hojita y vamos haciendo la fracción de esta hojita. La vamos fraccionando en partes exactamente iguales. Cada vez que nosotros la partimos, quedan partecitas exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿en cuántas partes ya va dividida la unidad? En 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vamos 4 partes exactamente iguales. Volvemos y la doblamos a la mitad. Cada vez es un poco más difícil porque se pone más grueso el papel, ¿no? Porque tiene más unidades. Otro libro, pero... Listo, la vamos a abrir y vamos a contar cuántas fracciones lleva ya esa hoja. 6. Cuenten cuántas lleva. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Volvemos y la doblamos y volvemos y hacemos el último doblez aquí a la mitad. A ver, veamos, ahí tendrá como 2. Vamos a ver, que nos quedó ya de este tamañito la unidad. Esa unidad que empezamos grande, el cuadrado grande, que era la unidad completa, cuando estaba completa era una unidad, una entera, ¿cierto? Era completica. En este caso, ya la fraccionamos. Vamos a ver cuántas fracciones nos quedaron dentro de esa unidad. Abrámosla, por favor. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alcanzamos a fraccionar nuestra hojita en 16 partes exactamente iguales. Si ustedes se dan cuenta aquí, mis amores, se notan los cuadritos y todos son del mismo tamaño. ¿Listo? O sea, ya la unidad, ya no quedó la unidad completa, sino ya quedó en partecitas, aunque no la hemos separado. Se puede seguir doblando. Se puede seguir doblando, pero ya no queda tan exacto, por lo que ya el papel queda tan grueso, se nos empieza a correr. Entonces ya serían muchísimos dobleces. ¿Listo? Entonces, ¿ya? ¿Todos vamos ahí? Sí, Listo. 16. 16, ¿cierto?
Lo vamos a abrir todos. Abrimos la unidad y notamos las partecitas que están. ¿Listo? No vayan a perder su hojita, por favor, para que ahorita podamos continuar trabajando con ella. Puedo borrar esta parte, ¿cierto, Mauricio? Ok, entonces, decimos que las partes de una fracción, amor, siéntate por favor, son el numerador y el denominador. ¿El numerador? Ujú. El numerador y el denominador. El numerador y el denominador son las dos partes que conforman una fracción. ¿Ya lo escribiste, mi amor? Y cada uno tiene un significado diferente. Significado diferente. Vamos a ver cuál es el significado para cada una de esas partes de las fracciones, de los fraccionarios. ¿Qué significa el numerador y qué significa el denominador? Vamos a verlo, ¿listo? Nosotros fraccionamos esta hoja en 16 partes, ¿sí? Yo voy a tomar 3 partes de esa unidad, entonces tomo 3 partes. 1, 2 y 3. O sea, de la unidad completa que salieron 16 partes, de esas 16 partes yo voy a tomar solamente 3. Entonces, ahí es donde empezamos a darle el significado al denominador y al numerador. ¿Listo? Entonces, aquí, numerador. Ya te lo pongo más para este lado. Por eso les decía a mis amores que la pusieran pegadita en su cuaderno, pero así cerradita a la mitad, para que la podamos abrir y poder observar cuántas partes están divididas esa unidad. ¿Listo? Ujú. Entonces, el numerador dice que la cantidad, con este nuevo, cantidad de partes iguales. Por favor, ustedes también lo ponen al lado de su hojita. O sea, yo puse la hojita acá, yo la tengo abierta, pues para que todos podamos observarla. Ustedes la tienen a la mitad, pues porque en el cuadernito no les cabe, ¿listo? Pero pues todo lo vamos a hacer de esa manera, le vamos a poner el significado al lado. Dejen este espaciecito un poquito acá, ya les digo por qué, ¿listo? Cantidad de partes iguales. Ese es el numerador, ¿no? Estamos hablando del numerador. Que se toman de la unidad o del conjunto. De la unidad o del conjunto. Entonces, en este caso, ¿cuántas partes tomé yo? 3. 3, exactamente. Entonces, ahí diríamos que en esta representación el numerador sería 3. Hacemos lo mismo que dice tu profe. Sí, mi amor. Todo lo que estoy haciendo yo lo hacemos igual. ¿Listo? Luego, esta línea representa que es un fraccionario. ¿Listo? Y decimos que denominador. ¿Qué creen ustedes que es el denominador entonces? Que denomina las fracciones. Sí. Les pongo el ejemplo. Numerador es la cantidad de partes que yo tomé. La cantidad de partes que yo tomé de esa fracción. El denominador, ¿cuál será? Que denomina las partes iguales. Lo que se deja. Sí, es como esa partecita, pero en el conjunto completo. Lo que sobra del conjunto, por ejemplo, los 13 que quedaron ahí.
Bueno, lo podríamos decir de esa manera. Va más o menos por ese lado, sí, señores. La cantidad de partes iguales. La cantidad de partes iguales. Iguales. ¿Todos vamos ahí, amorcitos? Sí, señor. En que se divide la unidad o el conjunto. En que se divide la unidad o conjunto. En este caso, ¿en cuántas partes dividimos la unidad? En 16. Exactamente. A ese numerito lo llamamos denominador. O sea, 3, la rayita y 16. Exactamente. O sea, como si fuera un grupo de dulces. Algo así, más o menos. Entonces decimos que este correspondería al denominador y este correspondería al numerador y este al denominador. ¿Listo? Entonces, dentro de la unidad estaba completa. Yo empecé a fraccionarla, fraccionamos. Todas esas partecitas, la cantidad de partes que salieron iguales al dividir esa unidad o ese conjunto, es el denominador, que en este caso es 16. El numerador es la cantidad de partes que yo tomo de esa unidad fraccionada, que en este caso yo tomé solamente 3 partes. ¿Listo? Entonces decimos que 3 sobre 16 o 3/16avos se lee de esa manera. ¿Listo? 16avos. ¿Listo? Es la manera como leemos el fraccionario. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo. O sea, como un grupo de dulces de 4 y 4 y 4, a la que nos quedemos sin dulces. Es como cuando ustedes compran una chocolatina. Ustedes compran la chocolatina completa. Ahí está la unidad. Pero ella viene fraccionada, ¿cierto? Por cuadritos. La Jet. Exactamente igual. Con esa chocolatina nosotros representamos un fraccionario. Viene la unidad completa, pero ya viene fraccionada en partes. ¿Cuántas partes vienen en esa chocolatina? 4. En la pequeña vienen 4. Listo. En la grande Si yo tomo una, sencillamente yo podría decir entonces que si de esas 4, o sea, lo primero que yo reconozco, identifico es en cuántas partes está dividida esta unidad. En 4. O la planes todo de. Y si me comí una unidad, una partecita de esa unidad, 3. quedarían 3, ¿cierto? Pero en ese caso yo cuento o pongo arriba es la cantidad de partes que tomo, que cojo. ¿Sí? En ese caso, ¿cuántas cogí? Una, o sea que aquí iría 1. Es decir, de esa chocolatina, de esa unidad que yo cogí, que venía en 4, estaba dividido en 4, tomé una parte. ¿Listo? No cuento cuántas me quedan. Cuento es el total de partes que tiene la unidad y cuántas cojo para mí, cuántas tomo de esa unidad. ¿Listo? No tengo en cuenta el restante, porque es muy bien porque ustedes me dijeron, de esas 4 tomé una, ¿cuántas me quedan? 3, perfecto. Pero entonces lo que yo tomo en un fraccionario, las cantidades que nosotros tenemos que tener en cuenta es en cuántas está dividida y cuántas partes tomo. ¿Listo? No cuántas me quedan. ¿Listo? En ese caso, la chocolatina, la unidad completa venía dividida en 4 partes, yo tomé una. ¿Listo? Entonces, eso se lee un cuarto. ¿Listo? Un cuarto, 3/16avos. El número que está arriba se lee igual. El que cambia es el que está debajo. O sea, es decir, el numerador se lee igual, el denominador es el que le cambiamos como dándole un significado diferente. ¿Listo? No, ya lo entendí. Cuando tú nos colocas traer 1/8 de cartulina, te llevo 1/8 lo representaríamos como 1 y 8. 1 sobre 8. Eso es 1/8, sí, señor. Muy bien. Sí, ese ejemplo está muy chévere. Listo, mis amores, entonces vamos a ver cómo son esas representaciones gráficas de los fraccionarios. Y de esa manera, pues, continuar con el tema. ¿Bueno? No. Las fracciones se pueden representar mediante unidades. Las fracciones se pueden representar
mediante unidades. No entiendo, profe. Y ahorita lo vas a entender. Que corresponde a cualquier figura Figuras, profe. que pueda dividirse en tantas partes iguales. Que puedan dividirse en tantas partes iguales. Iguales. ¿Listo? Como la octava cartulina. Ajá, exactamente. Tantas partes iguales como lo indique el denominador. Como lo indique el denominador. ¿Cuál es el denominador? El que la cantidad de partes iguales en el que se divide la unidad como un número. Exacto. ¿Y es el número que va arriba o el número que va abajo? Abajo. El que va abajo. Sí, señores. 2. Señora. Yo me gusta de algo. Mira, ese bombón y ese bombón. El remorazo le pinta la lengua. Bueno, mi amor. Entonces, se colorean o se toman Ya, yo lo o se toman, se colorean o se toman tantas partes iguales tantas partes iguales como indique el numerador. El Numerador. ¿Listo? O sea, no todas las figuras se pueden utilizar para representar fraccionarios. Solamente aquellas que nos permitan dividirlo en partes exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, hay figuras que no nos permiten eso. el cuadrado. El cuadrado sí, claro, lo acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer es un cuadrado y ese permite que se divida en partes iguales. El rectángulo también, el triángulo también, el círculo también. Son figuras que permiten dividirse en partes exactamente iguales. Como hay otras que no podemos dividir en partes iguales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser esas representaciones gráficas con las cuales nosotros nos apoyamos para reconocer un fraccionario. ¿Listo? Listo. Hacemos el cuadrito. En la primera columna decimos fracción, en la segunda representación gráfica y en la tercera lectura. Aquí pusimos un triángulo y lo dividimos en partes iguales. Aquí hicimos una flor, la dividimos en partes exactamente iguales. ¿Qué tenemos ya claro en la fracción? El denominador. ¿En el primero cuál era el denominador? Cuarto. El 3. ¿Y aquí? El 8. El 8, sí señor. Perfecto. ¿Por qué sabemos que son esos números? Porque son las partes en las que está dividida la unidad, ¿cierto? Entonces, en la primera sabemos que el denominador es 3 porque están 3 partes divididas el triángulo. Y en el segundo sabemos que está en 8 porque está dividida en 8 partes la unidad. ¿Listo? De este primero, yo voy a tomar 1 y 2. O sea que ¿cuál sería el numerador de 2 tercios. 2. Muy bien. Sí, 2 señor. tercios sería. Y la lectura es 2 tercios. Sí, señor. 2 tercios. Recuerden, mis amores, que el numerador se lee igual, el denominador es el que cambia su pronunciación. ¿Listo? Profe, eso no es lo que hicimos con el segundo o el tercero. Parecido, sí, mi amor. ¿Qué Aquí voy a vamos tomar 1
2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál será el denominador? 6. El numerador, perdón, 6. ¿Y cómo se leería? 6 octavos. Sí, señor. Octavos. 6 octavos. ¿Listo? De esa manera tenemos los ejemplos de cómo hacemos la lectura y la representación gráfica de un fraccionario y la hacemos también de manera numérica. ¿Listo? Para que de esta manera pues tengamos la identificación de la parte numérica, la parte gráfica y cómo se leen los fraccionarios. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Vamos a hacer estos 3 ejercicios, mis amores, para practicar los fraccionarios. Entonces, aquí, yo les doy la fracción y ustedes me la tienen que hacer en la representación en la unidad. ¿Listo? Entonces, y me van a poner aquí al frente cómo se lee cada uno de esos fraccionarios. Aquí. Al frente también me ponen cómo se lee esa fracción. ¿Listo? Entonces, yo les doy la representación numérica. Ustedes me tienen que hacer cómo quedaría representado gráficamente y cómo se lee esa fracción. ¿Listo? Para cada uno de esos. En el rectángulo, en el círculo y en el cuadrado. Tienen ya dados los fraccionarios, cada uno ya está puesto ahí. Me hacen la representación gráfica y cómo se lee cada uno de ellos. ¿Listo, mis amores?